Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 87 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Laura Arca, licenciada en Psicología, profesora de Educación Escolar Básica, especialista en Psicología Oncológica, y el tema del episodio 87 es depresión en pacientes oncológicos. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Laura. Gracias Marcelo por la invitación. Bueno, qué importante que es este acto generoso tuyo para compartir con nosotros y así aprendemos. Y este aprendizaje, si me permitís, me gustaría que comience enmarcando lo que representa el término depresión. Sí, bueno, la depresión, bueno, sería una de las enfermedades que más comúnmente se da hoy en día, por el tiempo que vivimos, por el estilo de vida que llevamos, y más aún la depresión se acentúa cuando hay algo, pareciera que es más susceptible las personas, ¿verdad?, cuando atraviesan una enfermedad, ¿verdad?, como en este caso el cáncer. La depresión es un trastorno mental, ¿verdad?, caracterizado fundamentalmente por la tristeza y el desánimo. Se asocia además con alteraciones físicas y cognitivas, ya que afecta el desarrollo funcional del paciente, así como las relaciones sociales, el lenguaje, el estado anímico. El trastorno depresivo, denominado mayor, es el más frecuente. A este que nos referimos al hablar en depresión, le padece un entorno de 7% personas en el mundo, principalmente en mujeres, y 3 veces más es frecuente entre la edad de 18 y 29 años, que en los mayores de 60 años. También esto es, además, una patología más frecuente en las consultas de atención primaria. Y la primera causa de atención psiquiátrica de discapacidad y derivada de problemas mentales. No siempre se conocen las causas, pero sí hay múltiples factores que pueden desencadenar esta enfermedad. Y en este caso, que es lo mío, la atención psicológica, tengo la experiencia que me toca vivir con los pacientes oncológicos. Cuando hay un paciente oncológico, la depresión es como el médico le da al paciente su diagnóstico de que padece de cáncer, y es algo involuntario, es algo, por decirlo, que en el momento que el médico le da la noticia, padeces de cáncer, es algo que pareciera que el mundo de la persona, del paciente que padece, que recibe la noticia, se viene abajo. Y ahí comienza una lucha. Ahí comienza donde ese es uno de los motivos. La depresión es donde comienza a aparecer ahí. Ya comienza una lucha. El paciente oncológico tiene
alto nivel de posibilidad de padecer la depresión. Lo que genera eso, primero la ansiedad, el estado depresivo y luego la depresión, que hace parte del proceso. Claro, aquí, maestra, nos hablas inicialmente de el informe que le da el profesional y en donde está el diagnóstico de que tiene cáncer, y nos enseñás que ahí es como que nos has dicho se le viene el mundo abajo. Esa imagen expresada en nosotros a través de tu ser es contundente. Se le viene el mundo abajo. Sí, es una manera de expresar, una manera coloquial de expresar lo que en mi experiencia, que me tocó trabajar y me toca trabajar con los pacientes oncológicos, es cuando el médico le da ese diagnóstico, es algo inconsciente, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra cáncer, para decirlo, cáncer, tiene cáncer, ¿qué piensa la persona cuando le informan de eso? Me voy a morir. Es lo primero que piensa, me voy a morir. Y ahí comienza el bajón, el desánimo, la ansiedad, esa preocupación otra vez después, cuando hay que hacer los estudios para saber el nivel, el estadio del tipo de cáncer, ¿verdad? Qué nivel le tocó, del tratamiento que va a generar, lo que tiene que someterse. Es un desafío. Y la verdad que la depresión en los pacientes oncológicos es algo prácticamente, es difícil de manejar, pero para eso ahí es donde entra el psicólogo oncólogo, donde solamente haciendo un tratamiento, terapia, se puede sobrellevar. Porque la depresión es algo involuntario, ¿verdad? Es algo cuanto más sea la noticia, el diagnóstico, es algo involuntario, ¿verdad? Es difícil. Uno me tocó, en estos casos, verle a cada paciente eso que, ¿será que voy a seguir viviendo? ¿Cuánto tiempo me queda? Y comienza ahí el bajón, ese estado así, tipo que bueno, no tengo más esperanza, ¿cuánto tiempo? Y a partir de ahí comienza la lucha del paciente para tener esa esperanza. Es algo muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? Sí. Eso de llevar la depresión en los pacientes oncológicos. Sí. Yo diría que es uno de los tipos de depresiones que más cuesta. Sí, hablas nos estás transmitiendo a través de tu experiencia esto de preguntas existenciales extremadamente profundas en su significado. ¿Cuánto tiempo voy a vivir?, decías. Esto es lo que inicialmente la persona comienza a preguntarse y genera ese mismo planteamiento, un razonamiento que lo lleva al estado depresivo, porque nos hablabas inicialmente que además de ansiedad hay un estado depresivo. Entonces, en ese estado están todas esas preguntas que movilizan al ser, y vos nos decís y usás el término el bajón. Es como la picada, el bajón. En esa caída se
se cae el mundo, ¿eh? Uno voy como graficándolo mentalmente. Es el estado del bajón. ¿Es así, maestra? Sí, Marcelo, exactamente. Lo que produce ese iniciar en esa hora, bueno, que el médico menciona, bueno, tenés cáncer. Y ahí comienza la lucha del paciente, la persona. Ahí donde realmente es algo, como te dije, algo involuntario. Es pensar, ¿verdad? Tantas cosas por la cabeza, los tratamientos que me tengo que hacer, la quimioterapia, la radioterapia, dependiendo del tipo que tenga. Pero ya comienza la enfermedad, el saber que es un cáncer, es un desafío. Inconscientemente la persona ya se deprime, ya no piensa cuánto tiempo de vivir, será que voy a aguantar el tratamiento. Un sinfín de pensamientos así, lastimosamente más negativos, ¿verdad? Que es normal, hace parte. Ya me tocó también pacientes, o sea, todos tenemos, la mayoría hoy día, ¿verdad? Tenemos un conocido, alguien, un amigo o un familiar con cáncer. Y me tocó una experiencia también de alguien, un familiar así, ¿verdad? Y lo que aprendí en los pacientes, también en la familia, cuando uno tiene cerca, aprende, ¿verdad? Lo que es el estado, el estado anímico de una persona con cáncer. Y después cuando comienza el tratamiento, comienza a caerse el cabello, comienza a bajar de peso, no tiene ánimo, el estado anímico totalmente de tristeza, sin esperanza, y que va cambiando el cuerpo, ¿verdad? Y eso afecta mucho. Entonces, ahí es cuando comienza el estado depresivo, después se va a depresión. Si no hay una ayuda, si no hay un psicólogo o cuidar la parte espiritual, es muy difícil. El estado depresivo, la depresión en pacientes oncológicos es algo muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? Con la ayuda de personas, de psicólogos, lo espiritual, para poder sobrellevar y que llegue un momento que se pueda sobrellevar eso. Sí, hay un proceso de transformación. Al escucharte, seguramente a la audiencia también le pasa que va escribiendo, que activa un proceso de razonamiento, y yo aquí escribí una transformación de la persona que afecta, nos habías dicho, lo físico, lo anímico, lo espiritual, ¿sí? Y allí anoté también la generación textual, como nos decías, la generación de un sinfín de pensamientos negativos, que es allí lo que genera la sí o sí tutela, ayuda, cobijamiento, en fin, una diversidad de acciones contempladas a través de la ayuda profesional, psicológica, allí el psicólogo. Sí, el paciente, difícilmente un paciente oncológico, si no recibe una ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, en el caso que fuere psicólogo, psiquiatra, necesita una asistencia, una contención, porque no es algo como un problema, algo es como las personas que dicen, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Será que me muero? ¿Será que aguanta? ¿Será que aguanta mi cuerpo? Hay pacientes que ya no aguantan el dolor, ese dolor cuando ya estaba avanzado,
el dolor que sienten. El remedio no me hace pasar, dicen algunos. Ya no aguanto el dolor. Y hay pacientes que se entregan. Ya no aguanto, ya no quiero más luchar, te dicen. Porque se dejan ganar por ese dolor. Pero ahí es donde el psicólogo debe hacer el trabajo, ¿verdad? De terapia, animar. Esa es donde se debe utilizar, ¿verdad? Ese sentido. Algo muy importante es la logoterapia. Para eso, el sentido. La logoterapia es una terapia por medio del sentido. El sentido de la vida. Es donde ahí el psicólogo puede hacer su trabajo y ayudar. Es importantísimo el trabajo del psicólogo para la depresión. Para la depresión, ¿verdad? Y también, y más cuando sería con paciente oncológico. Ese que no sé cuánto tiempo de vida me queda, no sé si voy a aguantar, no aguanto el dolor. Está el tema para los pacientes que no tienen la posibilidad, el tema económico. Son muchos quebrantos, preocupaciones que tiene el paciente a partir de que se diagnostique eso y eso comienza a afectar. Entonces lo que más adelante se convierte en una depresión. Estamos escuchando a Laura Arca, es el episodio 87 de Tiempo de Psicología, el tema depresión en pacientes oncológicos. Si me autorizás, Laura, hacemos un corte y continuamos. Está bien. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify, vía el podcast denominado Tiempo de Psicología. Nos acompaña Laura Arca, especialista en psicología oncológica. El tema del episodio 87, depresión en pacientes oncológicos. Y en el abordaje, Laura, quisiera escucharte y vamos a aprender nosotros los oyentes acerca de qué tratamientos existen al respecto para el abordaje de la depresión en pacientes oncológicos. Sí, Marcelo. Y existen varios tratamientos terapéuticos que pueden ser utilizados para las personas en depresión, ¿verdad? Depresión, en este caso con los pacientes oncológicos con depresión. La logoterapia es un tratamiento, una terapia interesante. La logoterapia el profesor es el psiquiatra, el médico Viktor Frankl, que él fue un psiquiatra austriaco, filósofo, el propulsor de esto. La terapia por medio del sentido, el sentido a la vida, que me parece muy importante, es que lo que se implementa es una terapia que ayuda con los pacientes oncológicos, porque él nos enseñó, ¿verdad? El propulsor, el método para superar el sufrimiento o conflicto que la persona atraviesa. Y como es un desafío, los pacientes con cáncer presentan una elevada prevalencia del trastorno psicopatológicos, síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional en distintos momentos de la enfermedad, relacionados con diversos factores. Entonces, la depresión es algo que, como te había comentado hace rato, es algo involuntario, no depende si yo quiero tener o no, es por la situación que atraviesa, la situación difícil que atraviesa el paciente, ¿verdad? Que es un sufrimiento, es un dolor, es la ansiedad, ¿qué va a pasar? Ya tengo esto, se me cae el cabello, me quedé flaca, todo lo que físicamente, ¿verdad?
cómo va cambiando el paciente, y eso hace que involuntariamente, ¿verdad?, el paciente se deprima, y ahí es donde entra la depresión. Y la logoterapia, ¿qué hace esta terapia? El sentido de la vida, de valorar. Hay veces que cuando en la enfermedad tenemos en este caso, ¿verdad?, del cáncer, pareciera que todo solo, mi vida gira en torno a la enfermedad, y me olvido de las cosas que yo antes que llevaba en cuenta, el sentido de tener, por darte un ejemplo, la familia, el sentido de poder seguir el tratamiento, tener los medios, o que estoy mejorando, hay perspectiva de que yo mejore. Esa es la logoterapia, rescatar lo positivo de la vida, el sentido en la vida, que yo siga viendo el amanecer, que sigo viva, que según los médicos hay expectativas de que yo mejore. Ese convencimiento, el sentido que le tengo que dar en la vida, que nosotros mismos nos olvidamos con ese día a día. Ese sentido que yo esté sana, que tenga una familia, que tenga seres queridos, que yo me encuentre sin problemas. Pero en este caso, cuando hay una enfermedad, es un desafío, ¿verdad? Pero el desafío, nadie está exento, ¿verdad?, de los desafíos de la vida. En este caso, la enfermedad, el cáncer, es un desafío. Y cuanto uno más constante y le trata de ver el sentido, claro que tiene también cura. No siempre los pacientes, no todos, es lo que pasa con el paciente que piensa que siempre se va a dormir, en el caso que sí, ¿verdad? Pero para saber sobrellevar la enfermedad, la logoterapia es muy buena. El sentido de la vida, de ver lo positivo, a pesar de la enfermedad, del valor que yo tengo, de que yo me puedo mejorar, yo me puedo sanar. Eso hace la logoterapia. El sentido a la vida, esos detalles que nos olvidamos, ¿verdad? Que tenemos que, ahí donde entra el psicólogo, y utilizando esta terapia ayuda muchísimo, porque el paciente oncológico ya comienza, la mente ya comienza a ver todo lo peor. Uno ya, su rutina ya es qué va a pasar conmigo, será que voy a sanarme, es contrarrestar, es atacar ese pensamiento negativo que involuntariamente, ¿verdad?, es por la enfermedad. Y seguro, claro que se entiende que el cuerpo, uno baja de peso, uno no quiere comer, diferentes maneras, ¿verdad?, diferentes de maneras de cada paciente, ¿verdad?, está en lo que tiene que ver relación a cirugía y así. Claro. Pero por sobre todo, esa mente positiva, ¿verdad?, y la logoterapia ayuda muchísimo para eso. Aquí pienso, al escucharte, en la enseñanza del profesional, en este caso cuando nos decís que hay una construcción de perspectivas que se pueden generar a través de la reestructuración del pensamiento. Entonces hablabas de transformar esos pensamientos negativos en pensamientos que rescaten lo positivo y que se detengan en perspectivas valiosas, como los detalles olvidados, decías. Entonces, qué gran trabajo allí junto a la persona de poder orientarla para que, a pesar del sufrimiento y de la manifestación del dolor, tanto físico como psíquico, pueda ese ser ver que es posible y convencerse que puede salir adelante. Entonces es un trabajo, Laura, de reestructuración cognitiva, en donde el pensamiento tiene que estar sostenido en una valiosa perspectiva a futuro. Es así.
ese pensamiento es lo que ahí es donde entra el psicólogo a hacer el trabajo. Aunque hay cosas que la mente es tan poderosa, ¿verdad? Que así como yo le meto cosas malas a mi mente, cosas negativas, cosas malas, inconscientemente, eso cree la mente. Y también las cosas buenas. Así como las cosas buenas, las cosas malas, la mente cree, el inconsciente. Porque no hay diferencia entre lo malo y lo bueno, la mente, el cerebro. Entonces, es donde al paciente hay que trabajar con eso, con la logoterapia, que se va a sanar, que es un proceso, que va a mejorar con paciencia, darle esperanza de vida, que mucha gente se sana, que lleva un proceso, ¿verdad? Entonces darle esperanza, animarle, ¿verdad? Motivarle. La motivación, ningún ser humano puede prácticamente vivir sin motivación. Ese vas a estar mejor, hoy te veo mejor, con el tratamiento vas a ir mejorando, se puede lograr. Es un momento difícil, pero más adelante esto es un desafío. A veces hay pruebas que después uno va superando con el desafío. Y ahí es donde depende mucho del psicólogo, que el paciente crea eso. Hay que convencerle, ¿verdad? Motivarle. Ahí es donde el trabajo del psicólogo es muy importante. De eso depende que tengo casos que me tocó motivarles, recordarle nada más que la vida va a depender de él, de que él ponga empeño, que él luche, de que pueda luchar, de que quiera mejorar, salir de eso. Se puede. Y tener esa fe también. La fe en lo espiritual es algo muy importante también. De la religión que fuere. Ese creer, tener esperanza, ser optimista, positivo. No hay ningún desafío cuando yo creo y lucho. Se puede lograr. Y eso es lo que se hace con un paciente oncológico. Porque el desafío es grande. Pero nada es imposible. Hay aquí, Laura, una expresión tuya en el desarrollo del tema que dice detalles olvidados. Es como una etapa en donde es posible acompañarlo para que valore. Hablabas de un amanecer, hablabas de valorar que está vivo. Entonces, qué invitación para nosotros los oyentes a través de tu ser a tener presentes los detalles de la vida y ante la situación o circunstancia que nos toque vivir, sostenernos en los detalles. Y en este caso, el paciente oncológico, a través de la compañía especial del profesional, en este caso desde lo psicológico, reactiva en su pensamiento esos detalles que a lo mejor han sido olvidados, pero que hoy le generan un alimento muy valioso, tanto anímico como espiritual. Así mismo, Marcelo. Como estás diciendo, esos detalles que nosotros no nos olvidamos de darle ese valor a nuestro día a día, ese estar sanos, ese poder levantarme de la cama sin ningún dolor, de no tener ninguna enfermedad, de poder trabajar, de ver el amanecer, de ver el atardecer, de ver la lluvia, cosas que no le damos valor, de estar en paz, no tener problemas grandes, conflictos. Esa paz es lo mejor que el ser humano puede tener y valorar esos detalles que son muy importantes, pero que con el tiempo que vivimos parecía que nos olvidamos. Eso de que yo me puedo levantar hoy sana, con energía, con salud, es algo
de mucho valor, que hay veces que tenemos que atravesar una situación difícil para comenzar a valorar. Y a veces que con todo eso no valoramos. Entonces ahí es donde entra el psicólogo. Nuestro trabajo es muy importante. Y más cuando hay ese tipo, ¿verdad? Cuando hay un paciente oncológico o otro paciente, otra enfermedad que tenga la depresión, es muy difícil. Pero con el acompañamiento de un profesional, un psicólogo, se puede lograr sobrellevar. Sí, aquí anoté una expresión que seguramente cuando nos has transmitido la misma es por la experiencia de tu acompañamiento terapéutico, que el paciente oncológico puede centrarse en mi vida en torno a la enfermedad y allí activar todos los mecanismos para que amplíe y sepa que su vida es rica, que su vida es amplia, que hay mucho por sentir, por apreciar en lo cotidiano más allá de ese sufrimiento. Así mismo. Hay veces que, en la mayoría de las veces, diría, no valoramos pues yo poder estar bien, poder tener salud, y hasta que tengo un desafío, tengo un diagnóstico, o me sucede X problema, y ahí digo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no? Ahora me di cuenta que tenía y no valoraba. Hay veces también que todo tiene un fin, ¿verdad? A lo mejor después de esa enfermedad, es lo que siempre sucederá en los pacientes cuando tienen una enfermedad como el cáncer. Llega un momento de que ahí se dan cuenta, ya me tocó también esta experiencia, ahí se dan cuenta del error que cometió, de las cosas que hizo mal en su vida. Ahí quiere sanar problemas, heridas familiares, conflictos, para que pueda estar en paz, para que esté emocionalmente no le afecte. Porque pareciera que los pacientes oncológicos le agarra una sensibilidad, diría yo, y donde en ese momento, por la situación que atraviesa, se dan cuenta del error que hicieron, pero no se percataban porque tenían todo. Pero como atraviesan una situación difícil, perdóname, hay casos que me tocó, familias, ¿verdad? Papá o mamá, perdóname, o hermanos, que le piden perdón en ese momento porque se dan cuenta, ahí comienzan a valorar, ahí es donde si hay una ayuda, como te comenté, de un psicólogo, lo espiritual también, se valora la vida y hace que darse cuenta, valorar eso, se pueda superar y se pueda sobrellevar el desafío de la depresión. Estamos... ¿Y el tratamiento? Sí. Se puede, Marcelo. Sí, claro. Sí, estamos escuchándote atentamente. Vamos a seguir en el desarrollo del tema en el bloque siguiente. Es muy valioso escucharte. Vivimos el episodio 87 y estamos escuchando a Laura Arca. Si me autorizás, hacemos un corte y continuamos. Está bien, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos la radio. Es tiempo de psicología. El episodio 87 puede escucharse el mismo también a través del podcast denominado Tiempo Psicología vía Spotify. Nos acompaña Laura Arca, licenciada en psicología, especialista en psicología oncológica. El tema que está desarrollando es depresión en pacientes oncológicos. Laura, te escuchamos acerca de
la logoterapia, la terapia del sentido, y esto que decías citando al maestro Viktor Emil Frankl, que es la de sostener al ser en el sufrimiento, acompañándolo para que oriente su existencia en lo valioso de la misma y en la potencia de descubrirse como un ser integral, de manera que tiene mucho dentro de su vida por hacer, por vivir, a su manera, cada uno dentro de esa historia personal. Qué valioso que es, Laura, ayúdame por favor para aprender, qué valioso que es descubrir la integridad del ser, las diferentes aristas de nuestra existencia abundante. Sí, Marcelo, es importante. Hay veces que no nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? De lo que somos estando bien, teniendo salud, teniendo esos pequeños y grandes detalles que tenemos en nuestro día a día. Pero hay veces que tenemos un desafío, tenemos una enfermedad, como en este caso, ¿verdad? Que es el cáncer. Yo le hablo de eso porque es lo mío, ¿verdad? La depresión de pacientes oncológicos, y donde la logoterapia lo que ayuda bastante esta terapia, así como estabas mencionando, para el sufrimiento, para superar el sufrimiento, los conflictos, darle sentido a la vida, que es lo que acarrea, ¿verdad? Automáticamente ese sentido ya no le ve la persona que afronta eso, que le toca vivir, ¿verdad? Cuando tiene ese diagnóstico, cuando tiene esa enfermedad, no tiene más sentido en la vida, se olvida de los detalles. Pero con esta psicoterapia, de la logoterapia, se puede sobrellevar, se puede convivir con eso, se puede hacer, es un soporte. La libertad, la logoterapia se divide en tres tipos de terapia: la libertad de voluntad, la capacidad humana de aceptarse, regularse y visualizarse. Entonces, ¿qué sería? Yo tengo esta enfermedad, es aceptar que tengo esa enfermedad, porque hay pacientes que no aceptan, tienen la negación, no aceptan la enfermedad y se niegan de aceptar que tiene esa enfermedad. Y ahí cuesta más, cuando el paciente se niega a aceptar la enfermedad y el tratamiento que debe hacer. Entonces, sería en este caso la libertad de la voluntad, la capacidad humana de aceptar, regularse y visualizarse en lo que me debe tocar, ¿verdad? Vivir, que es cuando me detecta la enfermedad del cáncer. Y bueno, es la aceptación, la regulación de la enfermedad. Después de la voluntad del sentido, la persona orienta su vida y conducta como sus pensamientos y motivaciones hacia un objetivo que le da la razón para su conducta. Sería lo que la persona, el paciente, debe hacer, lo que debe afrontar, el tratamiento, el estilo de vida, la alimentación, lo que debe afrontar. Dice, la conducta, la persona orienta, en este caso voy a cambiar mi vida y mi conducta. Los pensamientos también, ¿verdad? Ese pensamiento negativo que tengo, que estoy pensando que la enfermedad me va a empeorar. Eso es lo que hay que trabajar con el paciente, con la persona. Que se puede, eso es lo que hace, la parte, lo que hace el psicólogo, trabajar ese pensamiento negativo, la aceptación. Después está el sentido de la vida, descubriendo el sentido de la vida. Es lo que habíamos mencionado, que mi vida tiene sentido. La realización de valores, de creación, impactar con la vivencia,
con una evidencia, ¿verdad? Una caricia, un cariño, expresarle al paciente, a la familia, se trabaja también con la familia, que debe apoyarle al paciente, ¿verdad? Porque a veces, o sea, en este caso, el paciente se trabaja con la familia del paciente. El psicólogo trabaja con el paciente y la familia, que es un soporte muy importante para poder sobrellevar eso, ¿verdad? Y así ir logrando, ¿verdad? Desafiarle, ganarle a ese estado depresivo, depresión, que es lo más hace parte, es como cáncer, depresión, enseguida. Van de la mano prácticamente, y es un desafío. Y con las terapias se puede lograr poder salir de eso y ver una luz. No todo está perdido, es que las personas ven así, y ahí es donde el psicólogo hace su trabajo, hacerle ver de otra manera el mundo. No todo está perdido, se puede mejorar, se puede sanar con el tratamiento, con la alimentación, con la familia que apoya. Si tengo que pedir perdón o me tienen que pedir perdón a mí, eso sana. Es algo muy importante. Lo emocional es muy importante en la depresión. Si es que yo tengo algo que no sané, una herida emocional, pedir perdón o que me piden y sanar, eso ayuda mucho a que la persona, el paciente, pueda mejorar y salir de eso. De a poquito y constante. Con eso se puede, por medio de la terapia se puede lograr salir de la depresión. Si no hay por eso que vemos siempre en los casos que las personas, los pacientes que piensan siempre en los que están así, un estadio elevado cuando tiene de cáncer, ya se le operó o queda, no puede caminar, ya comienza a tener repercusiones en su vida, en el estado físico, ¿verdad? Entonces ahí donde, si no hay una motivación, si no hay una contención emocional, también espiritual, es difícil. La depresión con tratamiento se puede sobrellevar y mejorarse con la ayuda de profesionales, que somos nosotros los psicólogos. Sí, y aquí anoté inicialmente cuando hablabas de la libertad de voluntad, anoté aceptación. ¿Qué impacto profundo produce en nuestra existencia la aceptación? Y aceptar el dolor es un acto tan grandioso para poder después orientar la voluntad que venía a continuación, que nos expresabas, orientar la conducta hacia lo que me va a hacer bien, aunque todo parte de la aceptación. Sí, la aceptación es algo muy importante. Al aceptar, yo soy consciente y yo entiendo la situación que me toca atravesar. En este caso, cuando es un paciente oncológico y tiene una depresión, ¿qué tengo? ¿Qué enfermedad tengo? Saber la situación, poder tener esa gana. Bueno, acepto que tengo eso y ya después las ganas que yo me pueda predisponer para hacer el tratamiento, aceptar la enfermedad y saber lo que me espera en el tratamiento. Ese aceptar es muy importante. La aceptación, algo muy valioso para todos nosotros. El aceptar que me equivoqué, el aceptar que estuve mal, aceptar que en el pasado
o en algún momento de mi vida fallé con mi familia. En ese caso, ahí se afecta todo, la aceptación de mi enfermedad. Eso hace que en lo emocional sana mucho. Cuando uno está bien, en esos casos, por la depresión, ese perdonar, ese aceptar, tiene mucho valor. Es muy importante la aceptación. Sí. Y también anoté el perdón. Y ahí lo asociaste a lo espiritual, para sanar. Sí, el perdón, Marcelo, es algo muy importante. El que a mí me perdonen o que yo perdone. El perdón sana. Hay veces que no nos damos cuenta, hay personas que no perdonan. No, yo no les voy a... solemos escuchar, ¿verdad? Yo no le voy a perdonar. Lo que me hizo es imperdonable. Pero esa falta de perdón genera, ¿verdad?, una atadura, una falta de perdón. Eso, los pacientes oncológicos, las personas que sufren de depresión, todo un acumulado, todo lo que se acumuló, esa falta de perdón, esa falta de que yo le perdone o que él me perdone. Como yo le digo a veces a los pacientes, no hace falta vos perdonarle, aunque no se merezca, porque ese perdón a vos te va a sanar. No importa si no se merezca, perdonarle por vos, para que te pueda sanar. Eso sana el perdón. Es muy importante. Porque la falta de perdón crea resentimiento, crea una herida que nunca se sana. Y uno no tiene que esperar precisamente que está atravesando una enfermedad difícil para pedir perdón, ¿verdad? El perdón debe ser algo, bueno, me equivoqué, acepto, te pido perdón. O el otro te perdono si es que hubo resentimiento, ¿verdad? Pero como que pareciera que si nos pasa algo grave, ahí recién nos damos cuenta. Pero hay personas que, atravesando una enfermedad como el cáncer, no perdonan. Y ahí es donde entra el psicólogo y le hace entender. Y se logra, Marcelo. Cuando hay un psicólogo te orienta, ellos están predispuestos más en esos momentos, así que atraviesan. Es muy importante el perdón en la vida del ser humano. Que está unido a esto que nos decías de la sensibilidad, que se encuentra sensible. Sí, así mismo. Las personas cuando atraviesan, nosotros seres humanos cuando atravesamos por una situación difícil, y más cuando es una enfermedad, pareciera que ahí nos damos cuenta del el error. Pareciera que esa situación nos hace ver lo que antes no veíamos. No me di cuenta de lo injusta que fui, no me di cuenta del error que hice, y la persona se vuelve más sensible. ¿Por qué? Por la situación difícil que atraviesa. Y ese momento donde se puede lograr. Y eso es una sanación para la persona, para cualquier tipo de persona. Igual cuando no es un paciente enfermo. Eso sana, mejora la salud mismo de cada persona. Y más cuando hay un paciente que padece una enfermedad grave, ¿verdad? El perdón es algo divino, que no todos piensan que no. Algunos son reacios al perdón, pero cuando hay una enfermedad, como dijimos, la persona es más sensible y es más fácil, porque por la situación, por el dolor, por la situación difícil que le toca atravesar. Lastimosamente, cuando atravesamos una situación, una enfermedad o algo difícil en nuestra vida, ahí pareciera que somos más propensos y más sensibles para perdonar. Estamos escuchando a Laura Arca, es el episodio 87 de Tiempo de Psicología, el tema depresión en pacientes oncológicos. Laura,
hacemos el último corte e ingresamos en la recta final del programa, ¿me permitís? Sí, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, es el episodio 87, nos acompaña Laura Arca, especialista en psicología oncológica, el tema depresión en pacientes oncológicos. Maestra, el micrófono es tuyo, te escuchamos atentamente en el devenir de este bloque y de esa manera aprendemos de tu ser. Dale, adelante. Quería hablar de la terapia ocupacional también, que es importante para los pacientes oncológicos que presentan depresión, porque es importante. ¿En qué consiste la terapia? En preservar, mantener la salud, dar sentido a la existencia, ¿verdad? Hay veces que el paciente atraviesa cirugías, tratamientos que pierden fuerza, pierden movilidad, el día a día, ese que antes podía levantarse, podía caminar, podía movilizarse solo, le cuesta por la situación de la enfermedad que atraviesa. Y la terapia ocupacional, en ese caso, cuando el paciente atraviesa ese estado que no puede movilizarse solo, agarrar las cosas solo, hay pacientes que están en silla de ruedas, no pueden caminar, o con muleta, diferentes tipos de casos. Y la terapia ocupacional sería la terapia que se puede ocupar el tiempo de ellos. Ese hacer trabajo, por decir un ejemplo, pintura, juegos didácticos, caminatas, hacer un grupo o alguien, un familiar con el que yo pueda, por ejemplo, un álbum de fotos, hablar del tiempo que antes de que todo sucediera, cómo estaba la vida antes y lo que es ahora. Con esas fotos, un álbum, explicarle y hablar de lo importante que fue ese tiempo, de todas esas etapas de su vida. Y que el paciente puede volver a retomar todo eso, darle esa esperanza, ¿verdad? O hacer trabajos manuales, todo eso que la mente, ese tiempo que inconscientemente que pasa, que la persona se pasa concentrada en la enfermedad y pensando en ese tiempo que no va a ser igual la vida, que ya es difícil que pueda solo de vuelta, recuperarse. Entonces ahí es donde se utiliza la terapia ocupacional, que ayuda bastante para que pueda retomar de a poquito, ¿verdad? Con el acompañamiento psicológico, el psicólogo, trabajar con el paciente, y eso ayuda a mejorar, a darle sentido otra vez, que puede otra vez, o sea, ocupacional porque ocupa su tiempo, ¿verdad? Y en hacer cosas importantes, en la mente ocupada, cosas positivas. Es muy importante ver lo positivo de la vida con esas actividades que se pueden hacer con ellos, porque normalmente las personas con cáncer solamente, o sea, no tienen ganas de nada, ¿verdad? Acostarse, todo el tiempo quieto, pensativo. El estado depresivo es algo constante, involuntario, ¿verdad? Y ahí es donde entran las terapias que hacemos los psicólogos, nos ayudan muchísimo. Darle también ese sentido, ¿verdad? Y lo importantísimo el trabajo del psicólogo para la depresión, ¿verdad? Hacerle ver que la vida sí, como decía Viktor Frankl, tiene sentido. La vida tiene sentido. Es comenzarle a darle valor a esas cosas que antes no le dábamos valor. Hacerle ver las cosas. Hay veces que no nos damos cuenta de las cosas que tenemos todo, pero nada más nos cuesta ver. Y eso se hace cuando hay una persona con depresión, hacerle ver que puede mejorar, que está atravesando
una situación difícil, pero que puede mejorar, siendo positivo, viendo la parte espiritual también ayuda muchísimo. Ese creer, tener fe, por sobre todo creer de que se puede sanar. Y es donde nosotros hacemos un papel muy importante, un rol muy importante, de que mediante, con nuestra ayuda, con nuestro trabajo, ellos pueden salir de eso, se puede lograr. Es estar, es tratarle y es buscar trabajar con el paciente. Y cuando le motivamos, yo te di los casos que me tocaron, cuando ese motivarle que va a salir de esa depresión, que se va a sanar si el paciente pone de su parte y si la orientación es dada por el psicólogo, se puede lograr, se sale de eso. No hay ansiedad, no hay estrés, no hay estado depresivo, depresión, pánico que no se pueda sanar si no hay una ayuda y un acompañamiento psicológico. Es muy importante nuestro trabajo para la depresión. Mente ocupada, escribí. Claro, en acción que le permita valorar que está transitando, es un tránsito que puede superar, está transitando una vivencia, una experiencia, y que al ocupar su mente, Laura puede a través de la misma fortalecerse con acciones positivas. Qué importante esto. Sí, Marcelo, es muy importante. Para la depresión es muy importante de mantener esa mente ocupada. Eso es lo que yo siempre le digo a los pacientes. Está prohibido acostarse, trancarse en el dormitorio, en la oscuridad. No. Es lo que la mayoría hace. Solo quieren dormir sin ganas de nada, sin sentido a la vida, sentido a nada. Y más cuando hay una enfermedad. Ese sentido es hacerle saber, recordarle que hay cosas importantes, que solamente con la cooperación del paciente, ¿qué estoy haciendo? Siempre le pregunto, ¿qué estoy haciendo? Porque solo, sin la ayuda, sin la cooperación, la parte del paciente es difícil. Ni con el medicamento que solo tome, tiene que ser terapia conjuntamente. El paciente poner en su parte. Y el psicólogo, algo muy importante que podemos lograr con el paciente, eso se puede lograr. La mente ocupada, el tiempo ocupado, porque estar todo el día sin hacer nada, trancado, eso no ayuda. No. Tiene que ser una mente ocupada, mente positiva. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividad? Inconscientemente, sin darse cuenta la persona, al estar ocupada, aunque no tenga ganas, siempre le digo al paciente, aunque no tenga ganas, porque eso pasa, no tiene ganas de nada. La depresión es así, no tengo ganas, no tiene sentido la vida, te dicen. Aunque no tenga ganas, tenés que, y aunque no quieras levantarte, tenés que sacar esa fuerza de donde no hay, y que de a poco, sin darse cuenta, de a poquito va mejorando. Solamente así se logra la mejora del paciente con la depresión. Laura, quiero transmitirte que ha sido un honor en el devenir del programa escucharte. Es un honor poder escucharte, dialogar contigo. Te agradezco tu apertura, tu generosidad para con nosotros, los oyentes. Gracias por tu tiempo y por este espacio vivido a través de la radio. Gracias, Laura. Gracias a vos, Marcelo. A las órdenes siempre. Ha sido un gusto para mí participar en el programa.
A la audiencia también un agradecimiento por acompañarnos y decirles hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Que así sea. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.